Desde el prisma naturalista y martiano, en nuestra opinión, la corriente emancipadora de la Revolución Cubana, fundada en 1955, intitulada Revolución Democrática y Popular, ella misma se excluye de esta institución al actuar en contra de sus propios actos y propósitos, según la doctrina martiana, respecto al concepto de revolución social como fuente de derecho. El estatuto denominado Ley Fundamental, entre otras acciones contrarias al ordenamiento constitucional, a los efectos de reprimir opiniones políticas que afectarían su implementación, desconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en el artículo 10 de la Constitución de 1940, respecto al derecho que tiene el ciudadano de participar y ser parte del desempeño en la vida política del país, según lo establecido, y cito textualmente el artículo 10 de la Constitución de 1940. El ciudadano tiene derecho a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuál sea su raza, clase, opinión política o creencia religiosa. Aquí estuvo el propósito de arropar el concepto de delito político por el de contrarrevolucionario. Dejemos el asunto pendiente para el siguiente módulo, que he titulado Constitución Democrática y Derechos Humanos. Existen varios puntos comunes en los clásicos de la sociología jurídica: Augusto Comte, Saint-Simon, Carlos Marx, Max Weber, Emilio Durkheim. Coinciden en que la sociedad es una entidad en constante transformación, caracterizada por las relaciones de poder y la explotación económica, que se desarrolla a través de etapas históricas y conflictos para obtener los cambios sociales. Observa que la estructura de los gobiernos están en función de un determinado modelo económico, al tiempo que reconocen la existencia de desigualdades en la propiedad y el control de los medios de producción. ¿Dónde están las discrepancias? En los métodos para establecer las relaciones sociales, políticas y económicas. Marx prefiere transformaciones hacia una sociedad sin clases. No se ha demostrado esta posibilidad. Carlos Marx sostiene que la lucha de clase desempeña un papel central en la sociedad, argumentando que estos conflictos constituyen el motor de cambio, o sea, el mecanismo de cambio social y las transformaciones radicales en la estructura de los estados, en la estructura social. Cierto. Su error radica en que considera que estas luchas sociales son antagónicas y que el poder debe ser tomado bruscamente por la clase obrera, y en ese sentido destruir a la clase revolucionaria burguesa y todas sus instituciones culturales y sociales para crear una dictadura proletaria, entonces sin contradicciones, hasta la construcción de la sociedad perfecta, el comunismo. Los partidos políticos tienen como propósito incentivar la participación democrática de la ciudadanía para organizar al Estado a través de la construcción de una constitución política, al tiempo que sus representantes, una vez constituidos en el poder, defiendan organizadamente sus objetivos, intereses y valores políticos, pero nunca imponer sus intereses por encima de la sociedad ni del Estado. Los partidos solo son controlados por la propia democracia. Las tendencias egoístas de los humanos, en el caso de los partidos políticos, tienden como entidad colectiva a ocupar supremacía en los tres poderes del Estado para tener mayor control de la sociedad. Sin embargo, esta actitud antipatriótica no goza siempre de una buena reputación debido a la presencia de caudillos que ponen sus intereses personales por encima de la sociedad y del Estado. Consecuentemente,
el tiempo de ocupación en los cargos públicos debe ser temporal, incluyendo al presidente de la República. Todos están sujetos a mecanismos de garantías y protección del contenido constitucional. Esto es, segundo, informa los contenidos del constitucionalismo democrático. Esto se ha denominado control de la constitucionalidad sobre las leyes y sus jueces. En el caso de la Constitución del 40, se denomina Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. La Constitución de 1976 violó este concepto y la del 2019 pretende continuar controlando a la sociedad sin que la sociedad pueda controlarlos a ellos o a la Constitución. Por tanto, el concepto de Constitución democrática debe integrarse con todas aquellas instituciones que tienen por finalidad permitir que las personas de una colectividad política participen de forma directa o por la vía de sus representantes en la adopción de las decisiones colectivas de su comunidad, representando las instituciones propias de la democracia, tales como voto igual y libre, regla de mayoría y derechos de minoría, así como las normas que permiten ejercer los derechos ciudadanos. La democracia constitucional cuenta entonces por un extremo con las instituciones tradicionales del constitucionalismo liberal y por el otro se complementa con las instituciones del moderno concepto político de democracia. Max Weber, 1864-1920, sociólogo alemán, plantea una visión de la sociedad mediante interacciones humanas entre los factores culturales, religiosos, económicos y políticos, encaminados al cambio social y cómo estos factores influyen positivamente en la organización social. Nos plantea un enfoque multidisciplinario y sus variadas dimensiones que nos ofrece un pensamiento complejo más allá del simplismo reduccionista del marxismo. Weber analiza las dinámicas sociales apartado del odio y la violencia entre clases sociales, integrando la economía, la influencia de la religión y la política, haciendo énfasis en las interacciones individuales y colectivas, sobre todo naturales, viables en las relaciones y estructuras de la sociedad, para crear valores afectivos que influyen en la dinámica de la sociedad y cómo se forman y transforman estas estructuras sociales en bienestar de la comunidad. Emilio Durkheim, 1858-1917, francés, filósofo y sociólogo. La sociedad, según Emilio Durkheim, es una entidad que trasciende a los individuos y que ejerce una influencia poderosa sobre su comportamiento. Para Emilio Durkheim, la sociedad no es simplemente la suma de sus miembros, sino una realidad independiente con su propia estructura y dinámica, que reside en su capacidad para regular el comportamiento humano, establecer normas y valores compartidos y proporcionar un marco para la interacción social. La sociedad brinda cohesión y orden a la vida en comunidad. La sociedad desempeña un papel fundamental en la vida de los individuos al proporcionar estructura, identidad y una red de apoyo social influenciada por la cultura, la moral y las oportunidades de las personas, moldeando su experiencia y perspectivas compartidas. Desde la perspectiva sociológica, Emilio Durkheim define a la sociedad como un sistema complejo de normas, valores y estructuras sociales que regulan y garantizan la vida en común, influyendo en el comportamiento y la interacción de los individuos, sus valores y sus vínculos sociales. Él consideró que la sociedad es una entidad distinta y que su estudio debe centrarse en las interacciones y las estructuras sociales. Un aspecto a considerar de forma general en la actual sociedad cubana es el retroceso a la desigualdad de clases sociales y los ingresos económicos muy por debajo de los actuales precios y costos de la vida.
por lo que resulta necesario examinar las actuales diferencias de la propiedad en Cuba, cómo controlar la producción y la distribución de la riqueza y cómo ponderar las desigualdades actuales en nuestro ordenamiento constitucional para que no se desencadenen conflictos sociales y económicos. Las características claves de la sociedad, según Marx, se basa en la división y contradicciones entre las clases sociales a partir de la explotación económica y la búsqueda de la desigualdad, engendrando el odio entre las clases sociales. Niega a la religión como un factor importante para crear el respeto a los derechos ajenos mediante el amor y el razonamiento sobre la fe cristiana y su alcance para obtener la paz y la fraternidad. En esa dinámica proyecta la creencia en la posibilidad de una sociedad sin clases sociales, donde el hombre es explotado solamente por el Estado, en una etapa de transición denominada socialismo, donde milagrosamente un grande y amplio aparato estatal se convierte en jerarquía por encima de la sociedad que denominan dictadura del proletariado. Irresponsablemente el marxismo no prevé las consecuencias de esas estructuras administrativas de concentración creadas por una clase social originalmente pobre y explotada. En el caso de Cuba, se ha convertido en una oligarquía tan peligrosa o más que la burguesa. No se ha observado que pueda desaparecer totalmente la estructura social en la que las personas interactúen y se organicen en torno a la producción y la distribución de bienes y servicios. Para la orientación del estudio independiente, vamos a recordar la pregunta polémica al inicio del módulo. ¿Resultaría democrática una constitución que perpetúa en el poder a un solo partido político con fuerza superior a la sociedad y al Estado, al tiempo que no establece un tribunal de garantías constitucionales y sociales? A esta pregunta polémica ustedes le pueden hacer las preguntas. Vamos a sugerir 3 preguntas para que desarrollen sus artículos. Primera pregunta: ¿consideras eficaz los trámites para conformar los poderes del Estado en la actual Constitución del 2019? Segunda pregunta: ¿qué beneficio o perjuicio social proporciona la eternidad del Partido Comunista de Cuba en el poder político? Y tercera pregunta: ¿resultaría necesario un órgano de control o tribunal que garantice la eficacia de los poderes del Estado en la actual Constitución del 2019? Recuerden, los artículos no deben pasar de 2 cuartillas. Y envíenlo, pueden enviarlo los que están interesados en suscribirse al canal, al email juanemiliogarcia@gmail.com. Muchas gracias.